Carlos Flores, experto del sector energético. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes, un gusto estar en tu programa. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos salvaguardar las inversiones y sobre todo garantizar que México pues sea un socio confiable y eficaz hacia una transición energética? Tú lo has dicho, Darío, ese ha sido el tema principal de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no durante su presente administración, sino desde su campaña en el último par de años. Las energías renovables y el cambio climático han sido el centro de su gobierno. Efectivamente, Carlos. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Carlos, la semana pasada también el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, pues hizo una especie de invitación al gobierno de México a sumarse pues a esta global de buscar más energías limpias y menos en combustibles fósiles. ¿Tú crees que esta invitación pues será escuchada por el gobierno de México? Ah, a ver, veamos, hay que separar que el gobierno de México está conformado por diferentes visiones y en nuestro mismo Congreso hay diferentes visiones y hay una oposición que normalmente la conforma PRI, PAN, PRD. PRI, PAN, PRD, esperamos lo que quienes estamos enterados de estos temas y de quienes estamos al día en estos temas, lo que esperamos que suceda es que esa parte del gobierno no apoye a la iniciativa de contrarreforma del presidente. Lo que esperamos que suceda también es que la otra parte del gobierno, Morena, Partido del Trabajo, etcétera, etcétera, apoyen citándolos o citando al presidente sin cambiarle ni una coma a la iniciativa de contrarreforma. Digamos que están muy definidas las posturas, pero se ve cuesta arriba, ¿no? Y aquí la pregunta es qué tan eficiente pudiera ser el cabildeo de Estados Unidos, porque el gobierno del presidente López Obrador parece que no presta oídos a las posiciones aquí en México, ni al sector privado, ni al sector académico, ni al sector financiero. ¿Tú crees que esta presión, porque ya es una presión la que están ejerciendo los estadounidenses, pueda incidir en que se retracte el presidente en algunas de sus posiciones que parecerían pues muy radicales? Por supuesto que es una presión. Solo hay que ver quiénes han venido como Ujú. representantes del gobierno de Estados Unidos a reunirse con sus Pues contrapartes con del el gobierno de México. presidente directamente, De- ¿no? Desde la vicepresidenta estuvo Ujú. en México, la embajadora de comercio estuvo en México, el embajador Ken Salazar visitó el Congreso y ahora es John Kerry, el enviado especial Y del la presidente de secretaria Estados de Unidos, Energía la también. secretaria de Energía. O sea, no hay representantes de mayor nivel en el gobierno de Estados Unidos que pudieran ser enviados a México para tratar un tema que es para ellos muy, muy importante. Me preguntabas también que si, eh, en mi opinión o en nuestra opinión, eso será capaz de cambiar el rumbo o las opiniones que tiene el presidente con respecto a su iniciativa. Eh, pues creo que no, creo que el presidente ha demostrado una y otra vez, y no solo sobre el tema de energías renovables y de cambio climático, sino también en otros temas, que él sigue la línea que se propuso y eso es lo que quiere conseguir y nada más. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene muy claro que de aprobarse esta iniciativa habría impactos por miles de millones de dólares a las empresas norteamericanas con presencia en Estados Unidos. Y ojo, no estamos hablando solamente de las empresas generadoras de energía, no estamos hablando solamente de las empresas americanas que sean dueñas de una empresa, de una central de generación solar o de una central de generación eólica. Estamos hablando también de los consumidores de esa energía, de las empresas americanas que producen, que fabrican en México y que ahora, uno, sus costos serán mayores, su costo de electricidad será mayor, y dos, no podrán ser capaces de reducir su huella de carbono, tema que es muy importante para los Estados Unidos. A lo mejor en México eso no es tan relevante, pero en los Estados Unidos ese es un tema central. Y además, no son solo generadores, como decía, fabricantes, productores,
son también los fondos de inversión, los bancos, las instituciones financieras de Estados Unidos, quienes han prestado su dinero a estas empresas para que se vengan a México, inviertan en México, y ahora van a ver comprometido el repago por parte de esas empresas. Por supuesto, Carlos. En el marco de este Parlamento abierto que se desarrolla en el Congreso, precisamente sobre este tema, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, desestimó esta posibilidad de que pues México estuviera sujeto a litigios multimillonarios de avanzar esta reforma eléctrica. Sí, yo vi la declaración de Manuel Bartlett y he visto sus comentarios anteriores también. Y ellos se basan en la interpretación que hacen del capítulo 8 del Tratado de Libre Comercio, que es el relativo a energía. Es una realidad que una de las cláusulas del capítulo 8 establece que México puede cambiar su constitución en estos temas. Lo que es también un hecho es que México hubiera declarado eso o no en el Tratado de Libre Comercio, de todas maneras podía cambiar su constitución, eso no era necesario establecerlo ahí. Lo que es un hecho también es que el Tratado de Libre Comercio, o si se infringe o no se infringe el Tratado de Libre Comercio, no tiene que ver solo con el capítulo 8, el capítulo de energía. Tiene que ver también con el capítulo 22, que habla de lo que pueden hacer o no las empresas que tengan una posición monopólica y tratar de evitar que incurran en prácticas anticompetitivas que afecten negativamente el comercio o la inversión. Tiene que ver también con el capítulo 32, que habla de lo que pueden hacer o no las empresas productivas del Estado, y que las medidas nuevas que estas empresas adopten serán compatibles con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar conforme a las obligaciones en otros tratados, y por último, también con lo establecido en el capítulo 28, que establece la obligación para la elaboración transparente de nuevas regulaciones, así como la obligación de realizar evaluaciones de impacto regulatorio. Todas estas claramente serían violadas en el caso de aprobarse la iniciativa de contrarreforma. Carlos, a ver, te quiero preguntar algo. Danos tu lectura, tu interpretación de lo que quiso decir el embajador Ken Salazar hace un par de días cuando fue al Congreso y en la 4T todo el mundo creyó, o así por lo menos lo interpretó, que le estaba dando un espaldarazo al presidente López Obrador con su contrarreforma eléctrica. Incluso el Wall Street, una de las principales plumas de Wall Street, le pedía al presidente Biden que ya mejor quitara al ex senador Ken Salazar, el embajador, pues por ir en contra de los intereses de las empresas estadounidenses. Sí, ¿Tú qué entendiste? ¿Sí viste que le dieron un espaldarazo al presidente? Fue una declaración muy desafortunada, fue una declaración que sorprendió a propios y extraños, pero yo creo que fue una declaración que se quedó trunca. Lo que el embajador Salazar dijo fue que el presidente tiene razón en querer hacer cambios para lo mejor del pueblo. Y eso está bien, eso es cierto, eso lo queremos todos los mexicanos queremos que nos vaya mejor. Y estaríamos dispuestos o deberíamos estar dispuestos a que vengan cambios que sean buenos para nosotros. Pero ahí es donde se queda lo trunco de la declaración del embajador. Yo creo que además debió haber dejado claro que, aunque eso sea cierto, pero se cuestionan los métodos, se cuestiona la manera en que eso se quiere implementar, y además se cuestiona si lo que propone la iniciativa de contrarreforma realmente lograría ese objetivo o no. Entonces, en resumen, una declaración desafortunada que se quedó trunca, en mi opinión. Carlos, y de avanzar pues esta iniciativa, como tú lo mencionas, al estilo del presidente López Obrador, sin moverle pues una coma, ¿tú qué futuro le ves a la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, la Comisión Federal de Electricidad tal vez que tendría un futuro brillante, ¿no? No, mira, lo explico con palabras Sí. más claras, más llanas. Lo que establece la iniciativa, lo sabemos todos, lo hemos escuchado todos, es que CFE se quedaría con el 54% de la generación, el otro 46% estaría repartido entre el resto de las empresas que participan en el mercado. El problema de esa iniciativa es que no establece, o más bien que dejaría a juicio de la Comisión Federal de Electricidad qué volumen de energía les compraría
cuándo les compraría y sobre todo a qué precio les compraría. Eso, en interpretación de cualquiera, eso es un monopolio. O sea, si alguien va a tener el 54% de un mercado y va a decidir las condiciones comerciales del otro 46%, eso es un monopolio. Claro. Bien, pues Carlos Flores, experto del sector energético, fue un gusto haber platicado contigo. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.